Las columnas estaban formadas entonces por tres partes. Una base, ¿cierto? Una base que es una pequeña piedra situada sobre el suelo y que delimita el espacio de la columna, ¿sí? La base, en todos los elementos que podemos ver, la base. Luego, el fuste, que es la parte vertical y alargada, sin la cual no habría columna, que es la parte larga, esta y esta, ¿sí? Y el capitel, que es la parte superior de carácter ornamental que prolonga la altura de la columna. Es la terminación, la parte final. Y fíjense cuántos tipos de terminaciones tenemos, porque están todas inspiradas en elementos de la naturaleza. O sea, podríamos decir que esta es la columna modelo y después cómo va cambiando de acuerdo al diseño. ¿Sí? Las columnas egipcias tienen una doble función. Sostienen la cubierta y son decorativas. Los capiteles suelen recordar una flor cerrada o semiabierta y se inspiran en los vegetales, el loto, la palmera y el papiro. En este caso, la que vemos a la derecha es una lotiforme, es decir, es una inspirada en la flor del loto. Bueno, otras imágenes de templos con sus columnas. En este caso, la mayoría acá son sobre todo la parte inferior, son lotiformes. La de arriba es una columna típica, base. Fíjense por ahí lo que está en la actualidad, es decir, partes de columnas que a veces han quedado digamos, en recuperación, ¿no? Pero donde se ven todos los capiteles diferentes. Acá tenemos las columnas palpiformes, o sea, inspiradas en la flor digamos, de palmeras. La parte superior son palmeras, y papiriformes, ¿sí? O campariformes, inspiradas en los papiros o elementos de campo. En este caso tenemos el templo de Luxor, ¿sí? El loto abierto, la flor del loto abierto. ¿Sí? Fíjense, la flor del loto cerrado en otro templo de Menineret Abu. Los obeliscos. Qué importante que eran los obeliscos, ¿no? El obelisco era este elemento principal que, o sea, después de la figura de la calle, de las esfinges, aparecía el obelisco, ¿no? El obelisco, o sea, es como que enfatizaba y hacía entrar, podríamos decir, símbolos del sol, ¿sí? Símbolos del sol. La entrada a ese templo, que son monolíticos, ¿no? Piedra de una pieza muy alargada, cuadrangulares y acabadas de forma piramidal, colocadas verticalmente y muchas veces también recreadas y estaban escritas, porque esa es la escritura, por los jeroglíficos. Hay muchos obeliscos en el mundo también donados por Egipto al resto del mundo, en París, en distintas ciudades, en plazas centrales, y ahí vemos un relieve, bajo relieve, con los jeroglíficos. Templo de Luxor, una imagen muy linda, muy interesante, actual, de visita turística, con sus columnas y sus esculturas. Entrada del templo con el obelisco, la escultura del rey y la reina, los pilonos, la entrada,
la sala hipóstila. Bueno, escultura. Entonces, la escultura es también un desarrollo, en su mayor parte decora las tumbas y los templos y sirve para completar la finalidad funeraria y religiosa de los templos y de las tumbas. Tanto en los interiores como en el exterior, la forma más frecuente es el bajo relieve, es decir, aquel cuyo bulto apenas sobresale de la superficie del plano donde se halla la escultura. Representan escenas religiosas, históricas y de la vida cotidiana, agricultura, la caza, la pesca, las guerras. No tienen perspectiva prácticamente y las figuras son rígidas en la expresión y en las líneas. Es lo que hablábamos anteriormente, la característica de la ley de la frontalidad, lo que supone que las personas se representan de perfil, pero la cintura se tuerce y el torso aparece de frente. El rostro también está de perfil y el ojo de frente. A pesar de esto, lograron un naturalismo muy avanzado, lo cual es más notable en los relieves de los animales. Cuando se habla de escultura exenta, es decir, de bulto entero, o sea, no bajo relieve, es decir, aquellas que pueden rodearse porque no forman parte de la pared, los cuerpos son rígidos, los rostros están faltos de expresión y el cabello y la barba son líneas paralelas o una masa continua. Suelen estar en postura sedente, es decir, como relajados, apoyados, o sea que aparecen como sentados o de pie, con una pierna adelantada o como una expresión del movimiento. Los dioses o los faraones van acompañados de símbolos que permiten su identificación. Eso es muy importante. Por ejemplo, Horus es un halcón, Isis ostenta sobre su cabeza el disco de la luna llena. La figura de un animal concreto puede representar una determinada divinidad. Se repiten con mucha frecuencia las representaciones de animales sagrados, como el escarabajo, que simboliza el sol, o de objetos que dan forma material a una idea. Una cruz con la parte superior en forma de asa significa la inmortalidad. Esa forma la usaron luego mucho también los primeros cristianos y la usamos ahora también en la actualidad. Usaron la piedra como el basalto o el granito en las grandes estatuas, mientras que la madera, el marfil o el barro fueron utilizados para hacer pequeñas figuras policromadas, es decir, pintadas, que muchas veces eran parte de las ofrendas, ¿no? Entonces ahí es como que explicamos un poquito los puntos que están claramente sintetizados en la diapositiva. Los géneros que se utilizaron entonces, aparte de la estatuaria y los relieves, como lo hablamos recién, son los retratos, es decir, retratos de personalidades públicas importantes como son el rey y la reina, los nobles. Bueno, acá tenemos el fusto de Nefertiti o Nefertari, también se le dice, esposa del rey Akenatón, en este caso en piedra caliza, ¿sí? Y buscando los conceptos que vertidos anteriormente, ¿no? Cómo se representan. De frente, ¿sí? Con su símbolo, ahí vemos un poco la representación de la cruz del cual les estaba hablando. Los ojos muy pintados y muy, digamos, marcados. Después eso lo va a explicar Laura cuando hable de indumentaria y de la parte de maquillaje y cuidados. Bueno, la máscara funeraria de oro de Tutankamón, ¿no? Es decir, como, bueno, imagínense cuando fue encontrada en la tumba. Es decir, representa primero los rastros y los gestos de él. Y acá ahí no solo está hecho en los materiales que mencionamos, sino en este material totalmente
digamos, lujoso. Un niño prácticamente fallecido a muy corta edad, el faraón Tutankamón. Bueno, la estatuaria, o sea, con los principios que vimos recién, los conceptos que marcamos, pero muy representado, ven en postura sedente, como se llama, ya sea sentados o con una pierna adelante de la otra, ¿sí? El escriba sentado, que es una de las personalidades muy importantes en la cultura egipcia por ser el que escribía, el que registraba, el contador. En este caso, digamos, el rey y la reina, el faraón y la reina, en posición sentadas, el faraón con mayor color, ¿sí? Jeroglíficos de fondo, y ya van a ver cómo es la indumentaria, y la reina a su lado, con un gran realismo, como al final, a pesar de ser muy hierática y con la ley de la frontalidad, hay un gran realismo. La figura de la mujer más clara, eso simbolismo. Relieve del faraón Miserino, o sea, de una de las pirámides que veíamos del grupo de Gizeh. Acuérdense que era Keops, Kefren y Miserino, que está en este caso junto al rey Hathor y a la diosa Parva. Es decir, el dios Hathor es el que está acá, que lo comentamos recién, y la diosa en el otro lado, ¿no? Es decir, es un relieve, fíjense la posición sedente, y es un relieve con mayor, digamos, expresión, pero no es de bulto entero. Estatuaria pequeña, sí que está hecho con, digamos, para adornar, ¿no? El dios Amón, 27 centímetros de altura, oro. Fíjense la esfinge, una esfinge pequeña, ¿sí? No la esfinge que veíamos a la entrada del grupo de Gizeh. Bueno, y sí la estatuaria monumental, que ya los habíamos visto, tanto en los templos de Abu Simbel como en el templo de Ramsés II, en el Valle de los Reyes, ¿sí? Las estatuas colosales, como es propio de la cultura egipcia, los conceptos que dijimos como generalidad en la primera diapositiva. Fíjense lo colosal y lo monumental de la escala del hombre. Fíjense la escala del hombre. O sea, esto está a escala del imperio egipcio, no a escala humana. El hombre es pequeño al lado de esos dioses. Esfinge del faraón Kefrem, o sea que está entrando digamos, en la galería, en el camino de las esfinges, antes de entrar a la pirámide, que simboliza cuerpo de león, la fuerza, cabeza de faraón, de hombre, la inteligencia. Relieves, ven el bajo relieve, ¿no? Que se hunde, o sea, es como que hunde la figura, el bajo relieve, y el sobre relieve eleva la figura, pero siempre con muy poco manejo de la profundidad. Otras imágenes, en este caso en la columna, bajo relieve y sobre relieve en columnas. Policromados, porque toda la escultura y la pintura fue policromada. ¿Qué significa? Que era con color, pintada. Eso se ha perdido con el tiempo y tiene un carácter narrativo porque explica cómo ha sido la cultura, sus costumbres y cómo ha ido la evolución del pueblo egipcio. Bueno, ¿cómo era la pintura? ¿No?
la pintura estaba subordinada, ¿no es cierto?, a la arquitectura. Es decir, que era, como yo les decía, los elementos son policromados, significa que la escultura se pintaba, ¿no? Es decir, que no aparece el color. Entonces, tiene un valor funerario porque sigue respetando el culto a los muertos. Es sagrado, el dibujo es simplificado y sintetizado. Geometrización sigue el concepto de la frontalidad, ¿no? El hieratismo, la inmovilidad y la ley de la frontalidad, y es un sentido mágico y ritual como